No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este texto hace poco tiempo en realidad era bastante confuso para mí, porque es un momento en el que Jesús dice, bueno, cuando venga el día del juicio, aunque ustedes me dijeron Señor, Señor, yo voy a decir, nunca os conocí. Pero también nos habla de que nosotros, o bueno, o los personajes de esta historia dicen, no echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos enfermos, no hicimos, digamos, milagros en tu nombre, y parece ser que en este texto eso no es suficiente. Pero iniciamos primero que dice Señor, Señor. En la Biblia, cuando se repite una palabra 2 o 3 veces, como cuando se dice Santo, 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 a Dios, quiere decir que el autor en ese momento quería dar un énfasis y una mayor importancia. En este caso, hace un hincapié en la palabra Señor, ¿no? Señor, Señor. Y esto quiere decir acerca del señorío que Cristo debe tener en nuestra vida en primer lugar. Quiere decir que las personas o nosotros los cristianos debemos ver a Dios como nuestro Señor. ¿Y qué significa Señor? Pues en aquellos tiempos estaba el Señor y estaba el siervo. El siervo estaba a la merced o a la orden de lo que su Señor demandara. Oye, necesito esto, necesito lo otro. El siervo estaba dispuesto a ir. Y en este caso, cuando nos habla del señorío de Cristo en nuestras vidas, nos habla de que deberíamos vivir como unos siervos para Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces no tomamos este camino. Otro punto importante es que nos hace como un contraste, como ya les decía, en el que nos dice en el verso 22, muchos dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y, y esto es algo que a veces uno relaciona con una vida espiritual, ¿no? Uno dice, bueno, si alguien profetiza, quiere decir que tiene una vida personal con Dios. Si alguien enseña, entonces creemos que tiene una vida y una relación personal con Dios. O incluso, si alguien echara fuera demonios, no sé si hemos tenido esa oportunidad de ver que un demonio salga, nosotros creeríamos que el que está echando ese demonio tiene una relación con Dios. ¿Cierto o falso? Porque son señales que como cristianos creemos que se tratan de una relación con Dios. E incluso milagros, que una persona se sane, que veamos que te está yendo bien, que Dios hizo un milagro en tu vida, creemos que esto de alguna manera nos asegura la salvación. Pero la verdad es que no. Dice la palabra que aunque tengamos todo esto, Él puede decir incluso nunca os conocí. ¿Por qué? Porque aunque llevamos una vida diaria que tal vez estamos, entre comillas, haciendo la voluntad de Dios, nuestra vida espiritual dice totalmente lo contrario. Y yo creo que deberíamos tener un conocimiento de cómo está nuestra vida espiritual al día de hoy. Yo sé que tal vez, por ejemplo, acá en esta iglesia es mucho más bonita que la otra, tiene mejores asientos, el sonido es un poco mejor, pero es solo la fachada, ¿no? No sirve de nada si la iglesia no está sana. Asimismo es nuestra vida diaria. A lo mejor por fuera parecemos buenas personas en nuestra vida diaria, que hacemos milagros, que enseñamos, pero nuestra vida espiritual puede estar muerta. Algo que aprendí ayer, me parece, acerca de la relación con Dios. Teníamos una entrevista en nuestro programa de radio a un grupo de música, se llama Montesanto, son de Venezuela, y lo entrevistábamos. Y claro, uno tiene el concepto de siempre decir, oye, necesitamos tener una relación con Dios. Pero él dijo algo bien interesante, que él dice que con Dios va mucho más allá de una relación, sino que se trata de una comunión. Y me abrió bastante la mente y me hizo pensar que, claro, porque una relación a lo mejor se puede romper, una relación se puede fracturar, pero eso no pasa con una comunión.
La comunión con Dios significa que estamos en un mismo pensamiento, estamos conectados a Dios y que nuestro día a día se trata de una continua conversación con Dios. Su Espíritu Santo nos habla y nosotros estamos en una comunión con Él. Amén. Y yo creo que ese es el deseo que como cristianos debemos tener una verdadera comunión con Él, porque si no, somos como los fariseos que en este mismo texto habla, que somos unos sepulcros emblanquecidos. Para el que no sabe a qué hace referencia Jesús cuando habla de esto, a veces se malinterpreta y la gente cree que es que somos sepulcros y que Dios nos embellece por su gracia, y en realidad no. Cuando habla de sepulcro emblanquecido, habla de que los fariseos es como una tumba, que lo que hay dentro son huesos secos y putrefacción y gusanos, pero que por fuera la gente lo barre y lo limpia para que se vea bien esa tumba, como en los cementerios. Lo que hay dentro no sirve para nada, pero la gente lo sigue limpiando. Y el problema es que nosotros, estando en la iglesia, seamos sepulcros emblanquecidos, que cuando la gente nos ve una fachada muy buena de mármol, muy limpio, nuestras letras, pero por dentro nuestra vida espiritual no sirve para nada. Entonces es bueno que reflexionemos sobre esto. Luego continúa diciendo, en el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y eso nos habla de que va a haber un juicio en el día del Señor. La Biblia está llena de partes que nos hablan del día del Señor. Y a veces no tenemos en cuenta esto. Si tú supieras que mañana te van a hacer un juicio por todas las cosas malas que has hecho hoy, pues a lo mejor hoy te comportas de una manera distinta, ¿no? Si yo te digo, mañana vas a tener un juicio de todos los errores que cometas hoy miércoles, seguramente este día intentaríamos que fuera lo más perfecto posible, ¿o no? No nos saltaríamos la luz, no contestaríamos mal, no habláramos mal a la persona, no nos robaríamos eso que no nos pertenece, no chismeáramos del amigo, porque sabemos que mañana vamos a tener un juicio. ¿Amén? Pero a veces pasamos por alto esta promesa y esta profecía de la Biblia de que va a venir un juicio. Y no es que te va a juzgar tú mismo ni te va a juzgar el otro, te va a juzgar el mismo Jesús. Y es muy triste que el día de ese juicio Él nos tenga que decir, lamentablemente nunca os conocí. Y yo creo que deberíamos vivir nuestra vida sabiendo de que ese día va a llegar y hacer lo que debemos hacer, que es la voluntad de Dios. Amén. Luego, este texto, si nos echamos atrás, todo el texto 7 nos habla de no juzgar a los demás, la puerta estrecha, pero el 15 habla de por sus frutos los conoceréis. No lo vamos a leer, pero habla de que un árbol se conoce por sus frutos. Si tú siembras una planta, no sabrás qué planta es hasta que esa planta dé frutos. Y no solo que dé frutos, sino que dé frutos buenos. Y esto nos habla de que nuestros frutos deben ser para la gloria de Dios, de que todo lo que hagamos, nuestros frutos sean para Él. Ahora, los árboles que dan malos frutos, ¿qué dice la palabra? Que deben ser cortados y echados al fuego. Y los árboles como la higuera que no dan frutos, ¿qué debe hacer? Cortarse y echarse al fuego. La única oportunidad que nosotros tenemos de no ser cortados y echados al fuego es dar buenos frutos. Y esa es la pregunta que te hago hoy. ¿Qué frutos has dado esta semana, por ejemplo? ¿Has dado buenos frutos o realmente estás tú viviendo la vida sin pensar en la eternidad? ¿A qué hace referencia el dar frutos? Hace referencia al tiempo. Un tiempo en el que vamos a ser probados. Eventualmente nosotros viviremos nuestra vida cristiana y el tiempo dirá si nuestros frutos son buenos o nuestros frutos son malos. Si estamos viviendo una fachada como cristianos o si realmente tenemos una relación verdadera con Dios y tomamos la decisión de seguir a Dios. Fíjate, había un pastor muy famoso, un teólogo muy famoso, no sé si ustedes lo conocen, se llamaba Rabí Zacarías, él era de India. Y este pastor predicaba acerca de la palabra, acerca de la teología. Yo lo veía porque era muy interesante y él hablaba sobre el pecado, sobre la Biblia, sobre la redención de Dios. Y tú decías, wow, este pastor da muchos frutos. Pero una vez murió, pasado unos 6 meses, hasta el día de hoy,
se empezaron a salir a la luz denuncias que le hicieron a este pastor por abuso sexual que tenía cuando se iba a predicar a otros países, sobre abusos de muchos tipos. Se decía que no era claro en sus conversaciones, que el hombre tenía 2 teléfonos y le era infiel a su esposa. Y el tiempo determinó de que sus frutos no eran buenos, de que aunque él predicaba una cosa, él estaba viviendo en su vida privada otra. Ahora, ¿por qué les cuento esto? No es para que veamos al otro y digamos, wow, esta persona no dio buenos frutos, es para que te veas a ti. Si pasa tiempo, ¿se va a determinar que das buenos frutos o se va a determinar de que tu cristianismo y tu relación con Dios no era real? Porque uno tiene una responsabilidad. Por ejemplo, cuando yo predico aquí, el tiempo dirá si de verdad yo estoy predicando algo real o si luego se sabrá en lo que pude haber caído o se sabrá que no llevaba una vida real. Por eso es que vivir para Dios es una responsabilidad y es un riesgo que uno dice, yo de verdad quiero vivir para Dios y quiero dejar de lado todo eso que está mal. Y luego el verso sigue, ya para terminar, en el texto, en el verso 24, nos habla de los 2 cimientos. Tampoco hace falta leerlo, lo conocemos. Un hombre construyó su casa sobre la arena y otro hombre construyó su casa sobre la roca. Y nos habla de los 2 cimientos. ¿Y qué es lo que le vino a los 2 hombres una vez construyeron? Una gran tormenta, a los 2 por igual. Esto nos habla, la tormenta, aunque los frutos hablaban del tiempo, la tormenta habla de nuestro cimiento. ¿En dónde está cimentada nuestra vida? Porque a los 2 hombres le vino la misma tormenta y los 2 hombres construyeron básicamente la misma casa. La única diferencia estaba en el cimiento. Ahora, ¿ustedes creen que el hombre que su casa se la llevó la lluvia quería que eso le sucediera? Él anhelaba que su casa fuera destruida por lluvia y por ríos. No, ¿cierto? Uno hace su casa para que tu casa te dure. Eso nos habla de la desconsideración que tenía este hombre. Él no consideraba el cimiento donde estaba plantada su vida. Y a veces nosotros como cristianos caemos en este error. No es que odiemos a Dios, no es que odiemos su palabra, es que no consideramos el sacrificio de Jesús y no consideramos en dónde está nuestra vida. Amén. Y la palabra nos habla de que debemos conscientemente ser hacedores, no solamente oidores ni predicadores. La Biblia está llena de palabras muy buenas, pero si solo la leemos y no la practicamos, no tiene sentido, ¿verdad? O si yo predico aquí y no llevo una vida íntegra, pues tampoco tiene sentido. Ahora, ¿eso significa que seremos perfectos? No, porque siempre vamos a tener errores. Pero eso significa que nuestro cimiento debe estar en la roca que es Cristo. Amén. Y no ser desconsiderados. No pasar por alto el hecho de que va a venir un juicio y Dios nos va a juzgar por cada acción que cometemos. No pensar que tenemos una larga vida. Hoy mi mamá hablaba conmigo y me dice, la vida puede ser como un globo. A lo mejor tú hinchaste tu vida, se llenó, y en un abrir y cerrar de ojos se explotó ese globo y se acabó. Y ya no tuviste tiempo para más. O la vida puede ser igualmente un globo que poco a poco se va deshinchando hasta que llega un momento en el que ya queda tan poco aire que tienes tantas ideas, tantos proyectos, que al final no los logras hacer porque la vida no te da. Y la verdad es que no sabemos si nuestra vida se va a acabar hoy cuando salgamos de aquí o se va a acabar mañana, pero a partir de hoy deberíamos tomar una decisión de considerar el sacrificio de Jesús y considerar dónde está nuestro cimiento. No ser como esos sepulcros emblanquecidos que aquí en la iglesia nos vemos muy bien, que tocando la batería me veo muy bien, que incluso predicando aquí frente a ustedes me veo excelente, pero cuando hablo con mis amigos, cuando estoy en la intimidad, soy un sepulcro emblanquecido. Amén. Entonces creo que es hora de tomar una decisión de hacer, no solamente escuchar, sino de hacer lo que Dios nos manda. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por una vez más hablarnos, Señor. Te pido que seas tú ayudándonos a dar buenos frutos, Señor. Que el tiempo determine de que nuestra
amor por ti es real, Señor, que de verdad, aunque vengan tormentas, podamos afianzar nuestros cimientos en la roca que eres tú, Señor. Te damos gracias por tu palabra y para que tú nos ayudes, Señor, a cada día parecernos más a ti, Señor, y a no flaquear cuando vengan adversidades, sino a mantenernos firmes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.